Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nuevamente todo el equipo en pleno. Estamos aquí en Feria Internacional del Libro, dándole la más cordial bienvenida a todos ustedes. Empezamos a ver ahora sí ya un buen número de jóvenes preparatorianos, de secundaria, niños, maestros y visitantes, porque ahora sí desde las 9 de la mañana se abre Feria Internacional para todos ustedes. Confío en que les hayan parecido interesantes las sugerencias del programa, las entrevistas, lunes, martes, miércoles, y vamos a jueves, normalmente jueves de cine. Pero ahora jueves de libros, seguimos con jueves de libros. Está Ana María Meyer con nosotros esta mañana, claro que sí, Ana María. Muy buenos días, Ana María. Saluda al público, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Yolanda, voy a saludar. Buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos con nosotros a Jueves de Cine y Jueves de Libros. Finalmente, narrativas están ligadas, cine y libros ya casi no podemos hacer la distinción. Uno se lleva al otro, uno lleva al otro. Entonces, pues aquí estamos, acompañándolos a ustedes y acompañándote a ti y tus invitados. Claro que sí, Ana María, en nuestro programa hay que recordar que, bien lo has dicho, la literatura ha nutrido la obra fílmica, y en este momento en cartelera están, por ejemplo, Dr. Frankenstein, basado en esa novela extraordinaria. Está Dr. Frankenstein, claro. Imagínate. Está El Principito, está Una amiga nueva, que son todos adaptaciones literarias de manera muy libre, porque pues el lenguaje cinematográfico es totalmente diferente, trabaja con otros lenguajes y muchas cosas más, pero finalmente sí hay una base literaria en el fondo en cada película, porque hay un guión. Sí. Y hay películas expresamente y explícitamente fundamentadas en novela, como Moby Dick, que está por entrar en cartelera. Me muero de ganas de ver esa versión. Yo vi la primera versión con Gregory Peck, si mal no recuerdo, como el Capitán Ahab, pero vamos a ver qué nos ofrece esa nueva versión. Ya la comentaremos a fondo el siguiente jueves. Por lo pronto, hablemos de libros, Ana María. Hablemos de libros. Y adelante. con nuestros primeros invitados viene por aquí Antonio Suárez, escritor jalisciense, que nos habla de su novela La culpa y el claustro, o El claustro y la culpa, que él nos diga. Adelante, Antonio, buenos días. Muy buenos días, Ana María, buenos días. Buenos días a todos. Es una novela que me hizo el favor de publicar Editorial Civitatis. Yo escribo crimen y terror, y es una novela que fue un reto para mí porque tiene puras voces femeninas. Sí, ciertamente, te conozco muy bien la literatura de Antonio, porque somos parte de la mesa literaria también. Y Antonio Suárez siempre escribe sobre ciencia, sobre terror, sobre thriller, sobre todo, y ahora resulta que hace una novela con voz femenina. Empecé a leer las primeras páginas, pero ciertamente vamos a ver qué nos narra y cómo es que te nutres para la voz femenina, Antonio. Cuéntame. La idea en un principio a mí me llegó por una nota en el periódico donde hablaba de un señor que durante 50 años visitó un convento para convencer a una monja que regresara con él, que era su novio. La noticia salió porque el señor se había muerto, y cuando entrevistaron a la monja, ella dijo que ella lo que tenía era una vocación y no lo iba a cambiar. Entonces yo pensé y dije, ¿qué tal si en vez de que la monja esté por vocación, está por otra situación? Y entonces fue cuando empecé a desarrollar la novela, y salieron puras mujeres, que me costó mucho trabajo hacer. ¿Cómo te llevas con las mujeres, Toño? Bien, hasta eso, fíjate. Aunque estoy muy feo y todo eso, ahí la llevo. Bueno, pues resulta que son las voces femeninas, diversas voces femeninas, y se requiere mucha habilidad realmente para conocer la psicología femenina y darle voz, y que no se sienta masculinizada la voz femenina. Ese es el reto, pero habrá que leer el título de nuevo. ¿Se llama tu novela? La culpa y el claustro. La culpa y el claustro. Y está a la venta aquí en el local C14, área Maya. Es tu primera novela como tal, ¿eh? Es mi primera novela de solo. Porque escribe cuento, Toño, yo conocía sus cuentos. Pero bueno, ahí está la culpa. ¿Y por qué la culpa? ¿Dónde está la culpa? ¿De la religiosa, seguramente? Le podría decir, pero es de la monja, ¿no? Bueno. Y hay que llevar la trama del libro para conocerla. O sea que no nos va a contar nada. Si usted quiere saber por qué la culpa y por qué el claustro,
y por qué la religiosa está enclaustrada en sí misma, hay que leer la novela. Enhorabuena, Toño, por esta primera novela de Toño Gracias y Suárez. gracias por tenerme aquí. ¿Algo más que deseas agregar rápidamente? No, nada más, el local C14, ahí está, ahí voy a estar un buen rato del día para firmar los autógrafos, aunque haga devaluar al libro. Uy, dice que con autógrafo vale más caro. Bueno, gracias, Toño. Jarel Farfán Mejía está con nosotros. Su novela se llama El abogado del narco. Decía Hemingway que había que escribir de lo que uno sabía. Aun cuando no pusieses nada, ni una línea de lo tuyo, se notaba ese sustrato. Pues El abogado del narco de Jarel Farfán, realmente él fue de profesión inicial abogado. Por alguna razón, y hay muchas, dejó la abogacía y hoy está con nosotros como escritor. El abogado del narco, Jarel Farfán Mejía. ¿Qué te parece, Ana María, si le preguntamos a Jarel que nos hable un poquito de su novela y de qué se trata? ¿Qué tal? Buenos días, Jarel. Mikey, aquí el micrófono, ¿lo están escuchando ya bien? Gracias. Adelante. No sé, ¿quieren que entremos de lleno? ¿Quieres cambiarle tu micrófono, por favor, Toño? Porque aquí me reportan que algo le pasó. Ahora sí. Ahora sí. Adelante, disculpa, Jarel, adelante. No, bueno, pues nuevamente. Isabel, sobre todo que nos platiques sobre, a nosotros siempre nos interesa de dónde viene, es decir, y cómo la hiciste. No tanto que tú interpretes lo que hiciste, sino que nos digas también el proceso de escritura, de narración, etcétera, etcétera. Pues sí, bueno, El abogado del narco es una novela que surge en la búsqueda de una respuesta. Al igual que millones de mexicanos que queremos saber por qué México se violentó de esta manera en cuestiones de narcotráfico y tuvimos un sexenio calderonista lleno de muertes, yo busqué esa respuesta, dije, bueno, ¿por qué México llegó a esto? ¿Qué fue lo que nos hizo estar aquí? Entonces empecé a hacer al principio una revisión histórica sobre el momento en el cual el país empieza a funcionar diferente, empieza a involucrarse la política dentro, los políticos dentro del negocio del narcotráfico. Entonces, ya ubicado mi línea de tiempo, que fue de la época de López Portillo hasta Zedillo, cuando escribo, busco al personaje, ¿no? Entonces el personaje, dije, pues todo ser importante, sea el Papa, sea Bush, sea quien sea, tiene un abogado que sabe los secretos, ¿sí? Hasta el diablo tiene un abogado. Hasta el diablo tiene un abogado. Y hay abogados que son no solamente el abogado del diablo, sino el diablo del abogado. Así es. ¿No? Entonces, el abogado lo ubico, lo coloco en la posición de ser el abogado de Amado Carrillo. Para mí, Amado Carrillo ha sido y es el mayor narcotraficante que ha tenido este país. Entonces dije, bueno, ¿quién más va a saber cómo funcionó y cómo además estuvo en esos cambios que el mismo abogado de Amado Carrillo? Pero para poder tomar ese personaje debiste haber investigado muchísimo y además un tono de denuncia muy claro tendrá tu novela. Sí, digo, hay una investigación periodística, digamos, de alguna manera, que todo lo ficciono y lo convierto en novela, pero también hay una experiencia de vida. O sea, yo dije, si tengo que hablar del narcotráfico, tengo que conocer narcotraficantes, porque si no, yo no voy a tener Claro, sí. voy a pensar cómo creo que piensan, y a mí no me gusta el suponer, a mí me gusta saber. Sí, además el lector necesita credibilidad, ¿no? Así es. Leer y tener esa confianza de lo que está ocurriendo. Pero ¿no ficcionas los nombres? ¿Mantienes los nombres? Del lado de los políticos sí hay una ficción de nombres, del lado de los narcotraficantes no. O sea, vamos a encontrarnos ahí con el nombre de Amado Carrillo, con el nombre de Chapo Guzmán, o sea, tal cual. Tal cual. A los políticos los ficcionas. Sí, los ficciono. Ana María. Entonces es una novela, pues podemos decir documentada o Es una documental novela, en cierto sentido a través de me imagino un personaje de ficción. es una novela no ficción. ¿Sí? De no ficción. Es no ficción, ¿no? Sí, o sea, sí trabajo dato real. A mí me parece, Jarel Farfán, interesante porque tú dices el abogado del narco. Ni los abogados ni los políticos gozan de gran prestigio en este terreno. Y estamos hablando de un pleonasmo casi, cuando dices abogado y narco, porque de pronto sientes que todos pertenecen a la misma, al mismo gremio. Claro. Existe el narcotráfico porque existen políticos corruptos y abogados corruptos. ¿Qué me dices de esto? Sí, digo, definitivamente para que funcione el negocio tiene que estar involucrada las más altas esferas de la política mexicana, ¿no? Así es. Digo, yo ayer comentaba un ejemplo.
para que desde el momento que un avión entra a espacio aéreo mexicano está vigilado también por el espacio aéreo americano. Los Por Estados supuesto. Unidos en ese momento detectan a la avioneta, al avión que entra a nuestro territorio, y entonces, si digo, no solamente la vigilancia de este país, sino la de nuestro Así es. vecino. Resultaría absurdo pensar Sí. que no se dieron cuenta de que ingresaron. El mismo caso de las armas, ¿no? Así Que se es. utilizan. Es clarísimo esta situación. O sea, ¿a Claro. quién engañamos con las ingenuidades de pensar de que nadie supo dónde se fue, quién escapó y a qué hora se escapó y todo esto? Claro, sí, entonces digo, aquí en El abogado del narco no es una novela de violencia, porque no hay más que un muerto, creo. Es una violencia de cómo se trabaja, cómo trabaja en conspiración, Sí. así, el gobierno con el narcotráfico. ¿Y cómo está vendido, pregunto, el aparato Las legal de redes, México sí. para permitir que vayan, entran y salgan al mismo día? Muchas figuras que sabemos, ¿no? Claro. Y las Jabel, yo como estrategias. lector, ¿con quién me puedo identificar? Digo, lo voy a leer porque me interesa el tema, lo Claro. voy a leer porque a todos nos incumbe, pero si hay algo con lo que yo me pueda identificar, ¿tú apareces como autor preocupado de la situación o no hay tal cosa? No, yo no escribo, yo no me involucro como autor a la novela. Tú o sea, te no hay- distancias, yo soy tú una te ¿Pero distancia escribes total. como narrador omnisciente No, o es hay un primera, es personaje que es una narrador? novela que como está narrado en tres tiempos temporales, Sí. la historia principal está en primera persona, la historia en donde narro cómo el abogado de joven estudiante universitario de excelencia llega a ser el abogado de Amado Carrillo está narrado en tercera persona y hay una segunda voz narrativa que está al final. Entonces utilizo la primera, la segunda y la tercera voz. Interesante Es desde muy, el muy punto de vista de la interesante. estructura, ¿no? La Ana estructura María? muy, muy interesante. Y sobre todo le das voz a alguien que no conocemos, a otro que sí conocemos y cuyo proceso estamos siguiendo. Y Claro. finalmente el lector está para lo lee para tomar su propia Claro. conclusiones, Digo, ¿no? y va a También. encontrar sucesos históricos, ¿no? Como la Sí. muerte de Colosio, Sí. como la muerte del cardenal Posadas, así datos históricos dentro de la novela que yo les doy una respuesta, otra mirada. Antes de cerrar esta entrevista, Jarel Farfán Mejía, autor de El abogado del narco, tú que estás empapado en este tema, ¿dónde está la salida? ¿Por dónde podría estar la salida para esta situación tan dolorosa, terrible que vive nuestro país, desgraciadamente? Yo creo que ya no hay salida. Ya no hay salida. No, desde que estados del país viven del narcotráfico, digo indirectamente, ¿no? Porque los narcotraficantes ponen la escuela, la tienda, la farmacia, la panadería, la empresa. Ya hay millones de mexicanos que viven para empresas de narcotraficantes, ¿no? Llámese narcotraficante político, narcotraficante ordinario, ¿no? Sí, sí. Menudeo, mayoreo. Sí, ya es difícil. Que o ya sea, está inmerso en la mercadotecnia y dependen de él, es lo que estás diciendo, cantidad de personas. Sí, ya no hay salida. A mí me resulta muy difícil poder cerrar la entrevista diciendo no hay salida. No hay salida. Y bien, Jarel Farfán Mejía, el abogado del narco, ¿no hay salida para nuestro país? ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? Habrá que leer la novela. ¿Dónde se presenta, Jarel? Esta ocasión no la estamos presentando en la FIL, nada más venimos a medios. Ya. Está de venta en el stand de Ediciones B. Ediciones B, ahí está para que Ahí usted... está la novela. Bien, Jarel, gracias. Pero esperemos que más adelante podamos venir a presentar con mucho gusto. Bien, amigos, me indica Claudia Fernández ahí en la unidad, los compañeros en la unidad están en la parte exterior, que vamos a ir al primer corte del programa. Muchas gracias, Jarel, muchas gracias, al Toño. contrario, muchas Ana gracias. María, que me encanta que esté hoy con Gracias. nosotros también compartiendo este programa. Vamos al primer corte y regresamos con usted en un momento para seguir hablando de libros aquí en A las 9 con usted, S7. A las 9 con usted. Regresamos. Señores, transmitiendo desde Feria Internacional del Libro, entusiasmados con el libro, con las entrevistas, con los comentarios, todo el equipo haciendo un gran esfuerzo para llevar hasta ustedes novedades, comentarios, línea directa con los escritores. Seguimos con el dedo en la llaga, la sección anterior que hablábamos de droga, hablemos de las grandes fortunas en un libro como Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo, ¿qué le parece? Como Tierra sin Dios. Insisto, seguimos con el dedo en la llaga, ¿no te parece, Ana María? Tierra Sí. sin Dios. Y además con
escritores muy profesionales metidos en todo eso, donde no solo han puesto y han sentido el dedo en la llaga, sino han sentido las llagas en el propio cuerpo. Así ¿no? es. También. Ambos periodistas. Usted sabe cómo el periodismo, decía el maestro Fernando del Paso, que fue periodista, él comentaba que es una disciplina tan importante que haces gimnasia y un día se desprende del periodismo también la novela con toda la experiencia. Entonces ambos, Jesús Lemus, Tierra sin Dios, y Diego Enrique Osorno Slim, hoy con ustedes, hoy con nosotros. Comencemos con el señor Slim, ¿qué les parece? Biografía política del mexicano más rico del mundo. Yo agregaría, bueno, mejor no agrego nada todavía. No sea que antes de tiempo. Diego, adelante con tu comentario sobre el libro. ¿Es una biografía política? Así es, Adelante. muy buenos días, gracias por la invitación y es un honor también estar aquí con el maestro Lemus. Jesús, uh-huh. Este libro pues es resultado de un trabajo de varios años, de cerca de 8 años de haber empezado a preguntarme cómo es posible que en un país como el nuestro, donde hay pues más de 50 millones de personas en la pobreza, Eso. donde hay tanta hambre, donde hay tanta marginación, Sí. también existiera pues un hombre con esta dimensión, con esta fortuna, y bajo esa pregunta, digamos que fui pues haciendo lo que se tiene que hacer para una investigación, que es preguntarle a gente cercana a Carlos Slim, enemigos, amigos, colaboradores, competidores, e ir armando pues un retrato de este personaje que a sus 75 años hoy en día pues es uno de los emperadores económicos, ¿no? A nivel global, ¿no? Y el libro lo que hace pues es contar esta historia de vida de él en el contexto también de cómo el sistema político lo ha arropado la mayor parte del tiempo y también en algunos momentos ha tenido sus enfrentamientos, ¿no? Te comento, Diego, que más de alguna ocasión en nuestro programa de radio el público llamaba y decía, ¿no están orgullosos de que sea el mexicano más rico del mundo? Les digo, orgullosos estaríamos si no hubiera hambre y miseria, porque yo no creo que haya una sola fortuna, hablo de estas fortunas, que resista un análisis moral. Puede ser incluso legal, pero un análisis moral. O sea, me parece tu planteamiento muy interesante por cómo empiezas con esta pregunta. Sí, bueno, creo que hay una larga historia alrededor de Slim de relaciones con el poder, y digamos que en este sentido lo que queda muy claro es que después de que él recibe el monopolio de los servicios telefónicos en México, primero digamos de manera legal, porque el título de concesión sí le decía que tenía un monopolio 6 años, pero después es un monopolio que extralegalmente le sostiene el presidente Zedillo, el presidente Fox, el presidente Calderón, y hasta este gobierno hay un intento con esta reforma de telecomunicaciones pues de generar un mayor expectativa de mercado, de competencia, ¿no? Sí, Ana María. Los medios en México juegan un papel muy importante. Hay medios, los medios en la política y la política de los medios. Tú tocas ese punto en tu libro, tú ves una relación de cómo se pudo fortalecer el poder de un hombre dentro del poder de otros, que sí, a través de los medios. ¿Nos platicas un poco? Es muy importante ese capítulo en el libro porque, como sabemos, las empresas de Grupo Carso son las mayores anunciantes de este país en los medios de comunicación. Entonces hay en muchos medios, radio, televisión y prensa, pues una preocupación especial a la hora de hacer análisis o críticas sobre Carlos Slim por lo que significaría su molestia y el posible retiro de una pauta publicitaria muy, muy grande. Se retrata eso en el libro, se retratan también a figuras periodísticas, digamos, que han encabezado la crítica contra Carlos Slim, como Denise Dresser, una gran analista, o Ramón Alberto Garza, precisamente fundador de Índigo, quien cuenta en el libro un desencuentro muy interesante con Slim, la forma en la que Slim trata incluso de controlarlo, según lo cuenta el propio Ramón Alberto Garza. Y por otro lado también periodistas que se sienten cercanos a Slim, como José Martínez, que escribió otro libro sobre Carlos Slim, o la relación que tuvo, por ejemplo, con don Julio Scherer, una relación muy pues muy enfocada a lo profesional, pero que en algunos momentos, por ejemplo, cuando don Julio padece el secuestro de su hijo y necesita dinero para pagar el rescate, busca a Carlos Slim para que
le ayude al pago del rescate, ¿no? Ambivalencias. Entonces, por supuesto que la relación con la prensa ahí está, me parece que es muy importante. Yo entrevisté a Slim varias veces para este libro y me sorprendió el nivel también de conocimiento a detalle que él tenía de los medios. Sabía nombres de reporteros, ¿Sí? de Reforma, de La Jornada, de Milenio, tenía un gran conocimiento de toda la pirámide periodística, ¿no? Entonces, ¿cómo resumiríamos el poder de un Slim? ¿En dónde radicó la fuerza para ser un millonario como el que es? Pues en que él aprovechó mejor que nadie la liberalización del mercado a partir de los años 80. Los estados latinoamericanos empezaron a privatizar todas sus compañías principales y él ahí, con mucha astucia, también hay que decirlo, es un hombre con una habilidad matemática excepcional, con una visión de negocios única, con un sentido también de administración muy austero, muy eficaz. Pero fundamentalmente lo que explora el libro pues no es eso, porque eso ya digamos que está establecido, ahí es una figura aspiracional para muchos en eso, pero donde está la crítica o donde está la reflexión es en cómo el sistema político permite que se creen estas fortunas, ¿no? Y cómo no hace una mayor regulación. No solo permite, tal vez hasta propicia. Sí, se propicia. Claro. Bueno, es que se permite, se propicia, porque si hubiera habido la regulación que hasta ahora está habiendo, pues quizá no hubiéramos construido esta desigualdad tan grande. Otro gallo nos cantara y no el gallo de la pasión, ¿verdad? Que otro gallo nos cantara. Pero bueno, ¿qué opinas, Jesús Lemus, periodista de Índigo, colaborador, colega? Tierra sin Dios, en este neoliberalismo recalcitrante, ¿vivimos una tierra sin Dios? Sí, Jesús. es que finalmente yo pienso que volvemos a lo que dice aquí Diego Enrique, los poderes fácticos. Sí. O sea, en México realmente lo que está pasando, que es producto de esto mismo, son los huecos que han dejado los poderes fácticos, los que se dedican a dejar ese tipo de huecos para que alguien los pueda llenar, y ese alguien son precisamente ellos. Entonces, se dedican a eso, así como Slim se dedica a huecar el sistema. En Tierra sin Dios planteo cómo el narco, como poder fáctico, también ha llegado a ese nivel de oquedad del sistema para poder ocupar. El caso es Michoacán, en Michoacán, donde de repente el narco, que era pues el cártel nada más, se convierte en gobierno y llega primero a ser un narcoestado cuando llega a algunas estructuras, pero luego se corrompe tanto que llega a crear en Michoacán un estado fallido. Y lo que cuento en Tierra sin Dios es la historia de cómo el narco evoluciona de una forma tan particular y tan natural, que escalando hasta llegar a un gobernador, hasta llegar a la familia, a la cúpula de un gobernador, de Fausto Vallejo, y que en ese momento había un cogobierno entre Fausto Vallejo y Servando Gómez Martínez Latuta. Y si eso solamente puede pasar en México. Sí. Jesús, además ya vimos con el compañero que estuvo aquí en el corte pasado, el narco le queda chico a lo que tenemos, ¿no? Es decir, ya son los business, los grandes empresarios, simplemente de trabajar y de ganar dinero y de matar a diestra y siniestra. Sí. Y tú eres también en el fondo o fuiste víctima de la represión hacia los que denuncian eso, hacia la libertad de prensa. Me imagino que están abiertas todavía tus heridas, porque hace poquito saliste incluso de la cárcel, y tu libro tiene que ser de denuncia. Duele mucho un título como Tierra sin Dios, porque sí sentimos que pues hay otros dioses que ya se adoran, entonces está por otro lado, incluso el poder. ¿Qué nos dices de esto, Jesús? Comentar cómo crece el narco, cómo el narco se ha ido alejando precisamente precisamente del narcotráfico. Su vocación. Desde su profesión, cómo se ha ido alejando del narcotráfico para ir abarcando otras áreas multidisciplinarias que le dejan más rentabilidad. En el caso es Michoacán, donde el narco dejó de ser narcotraficante y se dedicó a ser minero, a ser aguacatero, a cortar madera, a pescar. Se dedicó a todas las áreas productivas de Michoacán, pero dejó de lado el narcotráfico, porque el narcotráfico dejó de ser de una forma menos rentable que extraer el mineral y venderlo a los chinos para de ahí seguir acaparando más recursos. Yo creo que esa es una de las evoluciones así como más particulares que tiene el crimen organizado en México. Jesús, Diego, nos indican el corte. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, Tierra sin Dios de Jesús Lemus. Slim,
de Diego Enrique Osorno, tenemos que abundar en todo ello. Ese vacío del cual nos habla Jesús, ese vacío hay que llenarlo con cultura, con educación, con propuestas, con denuncias, con encuentros, recuperando este México que se nos muere en una situación terrible. ¿Será que estamos realmente sin Dios? Las propuestas de hoy, Jesús Lemos y Diego Enrique. Gracias por su presencia en Gracias nuestro por la programa. invitación. Volvemos en un corte, adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. Sí. Amigos nuestros, seguimos con estos temas, seguimos poniendo el dedo en la llaga, nosotros y los escritores. Cuando me preguntan, cuando viajamos o nos preguntan de pronto qué escriben los escritores mexicanos, bueno, hay una preocupación por este México que se resquebraja, ¿no? Una preocupación profunda. Francisco Martín Moreno, que hemos entrevistado en el programa desde su primer libro, México Negro, hace ya de ello muchos años, hoy nos presenta el libro México Engañado. Voy a pedirle a Claudia Fernández que allá en la unidad pues, nos presente las portadas de su libro. Aquí lo tenemos, pero para que sea fácil comentarlo. Francisco Martín Moreno con nosotros. Qué gusto verte de nuevo, Francisco. Igualmente, Yolanda, te agradezco mucho la invitación. De veras te lo agradezco. Bueno, ha corrido mucha agua debajo del puente desde ese primer libro de México Negro. Así es, sí. Ya el año que entra cumple 30 años. 30 años, sí, de edad del programa. Y para mi buena fortuna sigue estando en las librerías ya como un clásico. Qué maravilla, Francisco. Estuve leyendo tu libro, México Engañado, dándome cuenta que el abordaje principal tiene que ver con ese sustrato tan vulnerable que es la infancia y la educación. Ese es el tema. Tú hablas de la farsa que significa un mal libro de texto que responde a los intereses del político en turno. Háblame de esto, por favor, Francisco. Por supuesto, mira, es increíble. Si tú comparas el libro de texto gratuito del 2015, Sí. el que está en este momento en las escuelas, con el original que se escribió en 1960 por iniciativa de la señora Eva Sámano de López Mateos, la gran maestra de México, ¿no? Sí. Y de López Mateos y de Torres Bodet, el libro lo redactó Martín Luis Guzmán. Fíjate nada más. Y un equipo si se puede decir, de grandes intelectuales mexicanos. Si comparas ese libro del 60 con este libro del 2015, que está en cuarto y quinto año de primaria, es una traición a la patria. Este libro que con el que pretenden enseñarles a los niños historia es implica confusiones, implica traiciones, implica mentiras a medias, verdades a medias. Personajes anulados. Personajes anulados. ¿Cómo es posible, a ver, Yolanda, que si tú ves todos los nombres que están escritos con letras de oro, en el Congreso de la Unión, No aparezcan ya. no aparezcan en el libro de Sí, texto? sí, sí. Todas las personas que están enterradas en la rotonda de las personas ilustres, que son personas ilustres, Así es. tampoco están. O sea, es una barbaridad, es una tragedia, porque lo decía muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos han usurpado la memoria, dice Galeano. Así es, nos han usurpado la memoria. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños crecen, se desarrollan sin una conciencia de lo que es su país. Así Piensa es. un momento, en el año de 97, que los niños que nacieron en el año de 1997, hoy tienen 18 años. Sí. 97, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, esos Fíjate niños, nada más. esos jóvenes, ya votaron en las elecciones de junio, sin experiencia política, sin conocimiento histórico, sin el destino de su voto. Sí. Le regalamos un revólver cargado Sí. para que jueguen con él, ¿no? El voto no puede ser eso. Entonces, a mí... Ni la democracia cerrarse en el solo voto. Claro, por supuesto que no. Por eso es que para mí era tan importante escribir este libro, porque no pueden decir, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? El 21 de mayo de 1920 murió Venustiano Carranza. No murió. Lo mandó a asesinar Álvaro Obregón a Así es, balazos. Así es. Así es. El 10 de... Por ejemplo, el 10 de abril del 19 murió Emiliano Zapata. No murió Emiliano Zapata. Bueno, sí murió, vamos. Sí, pero sí, lo mandó a sí. asesinar Venustiano Carranza. Sí, sí. Entonces, te desespera mucho el hecho de que la gente no conozca su historia. Entonces vamos a volver a repetir y nos tropezaremos, Yolanda, una y mil veces con la misma piedra. Qué grave, qué Nada más grave. que ya somos 120 millones de mexicanos. Qué terrible. Y justamente hablábamos en el anterior corte de las fortunas que se cuecen en México con intereses y poderes fácticos. Claro. Por una parte y por la otra, la educación tremendamente desvalida y lo hemos permitido, Francisco. ¿Por qué? Pero llegué a una conclusión, Yolanda. En las escuelas se estupidiza a la nación. Es decir, somos un país de reprobados. Basta con salir a la calle
para que te des cuenta de lo que está pasando. No necesitas más pruebas. Hay 60 millones de mexicanos en la miseria, en la pobreza. Sí. Esto es la mejor manera de demostrar el fracaso de la educación nacional. Pero además, además, no solamente se estupidiza a los niños en la escuela, también se les estupidiza a través de la televisión, Sí, y también luego se los les medios. estupidiza a través de la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las nuevas generaciones? Sí, Ana María. Llegamos a un punto que me preocupa muchísimo, la educación, y sobre todo ahora con un secretario de Educación que habla de bilingüismo, siendo qué terrible. bilingüismo el español y el inglés. En un país donde millones son bilingües, pero bilingües de lenguajes aquí, Claro, que incluso estaban mucho antes del español. Ahora de repente tenemos que darle la vuelta, y el país bilingüe que queremos, con los tablets y todo lo moderno y la televisión, y como tú dices, pues el bilingüismo es obviamente la lengua franca, el inglés, para movernos Del entre mercado, todos. del mercado. Al rato los indígenas van a tener que aprender inglés para poder hablar con los que hablan español. Entonces son ideas que tú dices de dónde viene y de cuándo el bilingüismo es subeditado al mundo anglo, ¿no? Yo la cultura de México, la cultura de México la comparo con un árbol. Es decir, si tú a ese árbol le vas cortando las raíces, Así es. el árbol se va a caer. Bueno, la cultura de México se está cayendo precisamente por la falta de defensa de lo que fue nuestra cultura. Los norteamericanos llegaron a América, bueno, los irlandeses llegaron en el siglo XVII. Bueno, nosotros tenemos 3.000 años de historia, ellos apenas tienen 400 años de historia, pero nosotros tenemos que defender nuestra cultura. No es posible que en lugar de que los chiquillos en la calle te pidan una calavera, hoy te piden el Halloween. Además, ese árbol del cual hablas tú como una metáfora, ¿con qué se va a sustituir? Con un árbol de plástico, siguiendo la lógica del poder del dinero y lo compravendible, ¿no? Yo creo que es muy importante que se conozca, por ejemplo, quiénes han sido los grandes enemigos de México. Sí. Y en mi libro, por ejemplo, yo hablo de Lázaro Cárdenas como el gran destructor de la economía mexicana del siglo XX. Él destruyó la economía mexicana. Tú dices, ¿por qué? Bueno, los ferrocarriles los expropió en el año de 1936. ¿Qué queda de los ferrocarriles hoy? Si tú comparas el Shinkansen o el tren, el Eurostar o los trenes chinos, es decir, el 70% de la carga en este país se maneja a través de las carreteras. Cuando en China hay trenes que jalan hasta 150 vagones. ¿Qué pasó con Pemex? Hoy Pemex tiene que importar el 54% de las gasolinas y de los gases. ¿Qué pasó con el ejido? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, pero entonces hay que decirlo. Ya sé que me gano muchos enemigos, pero bueno, un día que no me gano un enemigo es un día perdido, Yolanda. Francisco Martín Moreno, México engañado. ¿Cuándo lo presentas el libro o ya lo presentaste? No, lo presento hoy en la noche, Sí. a las 7 de la noche, en el Salón Enrique González Martínez, el más grande de la feria. Espero que vaya Que se llene. que se llene, que vaya el público. Y una vez más, Francisco, no hay cambio posible, no hay reforma que sirva si no se centra en la educación. Una educación genuina, honesta, que cree una conciencia de lo que es ser mexicano. Yo te digo, para muchos padres creen que cumplen con sus obligaciones educativas cuando dejan a sus hijos en la escuela y les dan un beso en la mejilla. Y si los interceptas y les dices, ¿cómo se llaman tus maestros? No saben. De la misma manera que tampoco saben cómo se llaman los diputados. Así es. Entonces está fracturada la parte académica con la parte política, y por eso estamos desarticulados en nuestro país. Amigos nuestros, continuamos. Ana María, ¿quieres presentar a nuestro siguiente invitado, por favor, aquí? Sí, tengo en mis manos un libro bellísimo que en la portada tiene incluso una apertura, y entras a otro libro. El primero es color de rosa, el segundo es color amarillo. Sí, claro. Y el escritor es Antonio Ramos Revillas. Es un libro que tiene que ser artístico también desde la escritura y tu texto. Antonio, ¿nos platicas un poco de Los últimos hijos? Hola, sí, claro, pues gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Es una novela que, a pesar de la portada con color rosa, en realidad trata un tema muy duro, que es el tema de la pérdida de los hijos. La familia, los personajes de esta historia llegan a casa, descubren que los robaron y que han puesto los ladrones han puesto en evidencia que ellos guardan un bebé artificial, un bebé que mandan comprar de Europa,
para depositar en él el cariño que tenían por un hijo que perdieron. Y a partir de ahí la novela se vuelve un poco un thriller, y bueno, yo soy de Monterrey, y se vuelve también un diálogo con la violencia, pero no con la violencia del narco y la violencia a la cual estamos acostumbrados a ver en la ciudad, sino con aquella que desata la otra, esa manera en la cual uno se va volviendo impune al ver que a los otros no les pasa nada, y ellos, bueno, convierten un acto de amor en un acto violento después, y en una pregunta sobre la paternidad de nuestros tiempos. Yo soy de una generación que ha decidido ya no tener hijos, entonces, pero aunque ya tomamos la decisión y el discurso, la verdad es que social y culturalmente seguimos pensando que la familia es una necesidad, es casi una obligación. Entonces decidimos no tener hijos, pero compramos perros y les damos carácter de hijos, o si no, perros, objetos, casas, conocimiento, etc. Entonces la novela trata de responder esas preguntas de los hijos, ¿para qué son? Al menos yo me hice la pregunta, bueno, ¿y para qué quiere la gente tener hijos? Y no encontré como una respuesta. Tal vez antes otras generaciones lo tenían muy claro, pero nosotros ya es ¿para qué? Ya no hay como una respuesta rápida, ¿no? Y en este caso, este personaje sí lo quiere tener, pero no lo puede tener. Lo pierde, y bueno, desde ahí se va convirtiendo en un ser desgastado, que es un poco como... Entonces ficcionas una inquietud que es como a través de, yo lo veo también el ojo de una cerradura hacia adentro de las parejas, hacia adentro de la familia, sí, porque ya ves en general así lo sagrado, la familia, de lo que se trata el futuro de la familia. Bueno, y tú dices, perdón, ¿cuál familia, a dónde, qué hijos? Y ahí empiezas a preguntar, y a través de eso tú construyes la novela. Me están indicando un corte, Ana María, pero continuamos hablando con Antonio y con Francisco Martín Moreno. Luego de este corte, usted puede apreciar ya un gran número de estudiantes que llegan aquí con nosotros. Volvemos en un momento a seguir en su programa a las 9 con usted, de C7. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, ahora sí que esto es una feria. Van y vienen los jóvenes estudiantes, entre ellos conversan los muchachos, los adolescentes. Ana María, es todo un momento. Nos saludan, vemos a maestros amigos, cámaras, gritan. Hacen una adiós, vez más, adiós, sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿no? estábamos por terminar la entrevista con Antonio Ramos Revillas y su libro Los Últimos Hijos. Qué tono del programa de hoy, Ana María, casi apocalíptico. Bueno, la segunda parte sí, como fue la marabunta, en medio de la marabunta. Así es. Antonio, sí. Los últimos hijos, eres un joven hombre inquieto y sobre todo con muchas inquietudes alrededor de la familia, de tener hijos o no tener hijos, las parejas, sí. Obviamente el objetivo de una familia. Dime nada más, ¿para quién escribiste tu novela? ¿Es una ficción? Es una ficción. Sí, tú empacaste todo eso en una ficción. Sí. ¿Desde qué punto de vista y para quién escribiste? Bueno, es una novela para todos, es decir, todos en algún momento nos preguntamos si vamos a ser padres, y de la respuesta a esa pregunta se convierte en nuestra construcción como persona, como familia, como todo esto, ¿no? Y bueno, incide también la novela también está dirigido a todos los que consideran que ya vivimos en una sociedad con muchos tipos de familias, pero también con muchos tipos de hijos y de orígenes de estos hijos. Pues si usted quiere abundar sobre este tema, la novela de Antonio Ramos Revillas, Los Últimos Hijos. ¿La presentas cuándo? Hoy a las 8 en el Salón Elías Nandino. Hoy, 8 de la noche. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas felicidades Gracias. por el tema. Amigos, continuamos con todos ustedes. Ya que hablamos de cine, fíjate, Ana María, y mientras tenemos la oportunidad de pedirle a Irlanda y a Tania que nos acompañen también, fíjate que todos conocemos Drácula de Bram Stoker, tiene que ver con cine. Esta película, bueno, tantas películas que se han hecho sobre el tema de Drácula. ¿Sabía usted que Bram Stoker también escribe una narrativa interesantísima? Cómo el número 7 se volvió loco, de Bram Stoker. ¿Qué le parece? No lo he leído, pero lo vi y dije, este libro yo me lo llevo. Bram Stoker, cómo el número 7 se volvió loco. Nada que ver con Drácula, pero habrá que leerlo con detenimiento. Ya están Irlanda, ya están aquí Tania e Irlanda para presentarnos su cápsula enseguida. ¿Cómo estás, Irlanda? ¿Disfrutando de Phil?
disfrutando muchísimo de fila, actividades intensas, muchas personalidades recorriendo los pasillos, obviamente pues, todas las personas que usan de la lectura, y pues como siempre muy dinámica y muy alegre, llena de colorido, y hoy llena también de mucho ruido, ¿no? La fil. Y aquí tenemos a Tania con cara ¿de quién? De Chewbacca. Chewbacca. A ver, cuéntanos, Tania, ¿por qué traes estas máscaras? ¿Qué ha pasado con Pues esto? ayer fue miércoles de Star Wars. ¿Ah, sí? Entonces hubo un evento dedicado a todos los fans de esta saga. Y pues salieron a los pasillos de la fil y estuvimos viendo Darth Vader, sables de luz, los Uy. Stormtroopers. Entonces Los eternos, las eternas películas, ¿no? las Esta eternas saga. películas, sí, porque son generaciones y Preparándonos. generaciones y todavía Sí. siguen. Pero a aún. mí siempre que vemos esta película, Ana María, se me hace tan cruel el destino de Darth Vader. Me parece de ser ese muchacho, de ser la esperanza, y de pronto, una y otra vez que la veo, me vuelve a doler el tránsito que se da optando por el mal. Bueno, es que hay que identificarse con las películas, Ana María, ¿no? No nada más Sí, verlas bueno, con- son ya mitológicas, son ya mitos, sí. y sobre todo mitos muy consumibles, muy vendibles. Claro. Y entonces, bueno, vamos a tener ya próximamente Ok. otras secuelas o la verdadera historia detrás de, pues, qué horas son lo que está de moda, ¿no? También. Sí, claro, como la otra parte, historias alternas, ahondar más en otros personajes que quizás no El están origen. tanto. El origen, exacto. Bueno, pero tenemos para ustedes una de las cápsulas que han producido Irlanda, Arien, Tania. Me indica Claudia Fernández que ya está lista. ¿Qué es lo que vamos a ver, Tania? Bueno, vamos a ver ayer en los pasillos de la FIL todo lo que ocasionó los personajes de Star Wars Bueno, y una entrevista. adelante Claudia, por favor. Claudia Fernández con nosotros, adelante. El Imperio Galáctico se apoderó de la Expo. Un ejército de Stormtroopers y una horda de Wookiees inundaron los pasillos de la feria para mezclarse entre los asistentes humanos. Darth Vader caminaba imponente con sus poderes al lado de sus naves espaciales, invitando a los niños y a los espectadores a fotografiarse. Así daba comienzo el homenaje a la Guerra de las Galaxias. En palabras del organizador del evento, Ricardo Farías, el homenaje a Star Wars está dedicado a los fans. Y bueno, con la vuelta un poco como de Star Wars, también ha venido un poco como la venganza de los nerds, todos aquellos que en los 70, después en los 80, en los 90, quienes vivimos desde diferentes momentos la experiencia de Star Wars, pues estamos muy conectados con la experiencia de la ciencia ficción, de la literatura, del cómic, y me puedo seguir. La cultura pop es un fenómeno que no existe sin su comunidad de fans. El universo de Star Wars es tan extenso que no se limita al ámbito cinematográfico, pues actualmente en el mundo literario, la épica creada por George Lucas hace 38 años inspira relatos que se escriben día con día. Todas las novelas que van a encontrar bajo el sello Planeta son novelas que están basadas en los guiones originales de las películas. De episodio 4 a episodio 3, como leo, y todo lo que venga en medio. Y ahora además hay una novela que está entre episodio 6 y episodio 7 que se llama Estrellas Perdidas, y es una historia que cuenta cosas que pasaron después del episodio 6 y antes de lo que vamos a ver en la pantalla con la nueva película de JJ Abrams. Más o menos sigue la misma secuencia, pero definitivamente la experiencia es distinta, ¿no? Una cosa es ver la película y de alguna manera tener esa experiencia pasiva de a ver qué te pasa, y otra es la experiencia de la lectura. Lo que va a pasar es que van a tener una experiencia un poco más extensa, van a saber más de los personajes y se van a poder acercar de una manera distinta. No cabe duda que historias como esta fomentan nuestra creatividad y nos hacen creer que puede existir un mundo ideal. Que la fuerza los acompañe. Con imágenes de Diego de Luna e información de Tania Figueroa, Arián Martínez para las 9 con usted. Gracias Diego de Luna, excelente, gracias Tania, muchas gracias también Arian. Y bueno, el evento del día con Irlanda, adelante Irlanda Tostado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy tenemos dos acontecimientos muy importantes para el mundo de las letras, Yolanda. El primero de ellos es sin duda el homenaje
que no podía ser de otra manera, al gran Hugo Gutiérrez Vega, que falleció hace pues muy recientemente, dejando pues un vacío tremendo en el mundo de las letras. Y pues como era de esperarse, el día de hoy se va a llevar a cabo este homenaje con la presencia de quien fuera su mujer durante tantos años, Lucinda Ruiz. También estarán acompañando pues grandes escritores que también fueron amigos cercanos del propio Hugo Gutiérrez Vega, como Fernando del Paso, Gonzalo Celorio, por supuesto Carmen Villoro, toda la familia Villoro tan cercana también a Hugo Gutiérrez Vega, y bueno, también estará presente el rector de la Universidad de Guadalajara. Esto se llevará a cabo, Yolanda, el día de hoy a las 7 de la noche en el Auditorio Juan Rulfo. Gracias, y la segunda actividad es pues la mención del doctorado. Esa es una mención post-mortem como doctor honoris causa a Eduardo Galeano, un escritor que tú conoces Excelente. muy bien, Yolanda, y Excelente, también merecidísimo enhorabuena. sin duda. Eso es el día de hoy a las 12 horas en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Doctorado honoris causa Eduardo Galeano, excelente. Justamente de él es la frase que hoy ha estado muy presente en nuestro programa. Nos han usurpado la memoria. Ana María quiere recomendarnos algo antes de concluir el programa. Sí, una cosa sobre libros y una cosa sobre películas, que es lo que me toca los jueves. Hoy a las 6 se presenta el libro Los 30 años del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, aquí en el Salón 4, con la presencia de Gabriel Retes e Iván Trujillo y otras personalidades. Y sobre todo también, si se cansan un poco de la FIL y de tantos libros, no dejen de ir al cine el fin de semana. Lo que hoy entra a cartelera es una película muy importante, 600 millas, de Gabriel Ripstein. Es el hijo de Arturo Ripstein, nuestro gran realizador. Hizo una película muy, en el fondo, con una trama muy sencilla, pero muy profunda acerca de la franja fronteriza. Un joven mexicano que trabaja de mula de armas dentro de lo del operativo Rápido y Furioso de Estados Unidos, y un agente de Estados Unidos que rastrea el origen, el destino de las armas en México. El encuentro entre ellos dos es más bien un drama entre ellos dos, no es una denuncia dentro del drama personal de ellos dos. Maravillosa película, muy, muy, muy recomendable. Y amigos nuestros, llegamos al final de un programa más, transmitiendo a las 9 con usted desde Feria Internacional del Libro 2015. Una vez más, el equipo de C7, el equipo de su programa a las 9 con usted, les da las gracias por habernos acompañado. Ángeles Rodríguez ha estado hoy con nosotros, Claudia Fernández, de manera también muy especial. Muchas gracias, Hugo Ismael Rodríguez, Tania, Irlanda, Diego, Ana María y todo el equipo de compañeros, Mike López en el audio, Lulu Ortega, Erika, Lalo, Ariana, en fin, todo el equipo, le damos las gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, aquí en FIL, a las 9 con usted. Muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.